Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlas una vez más. Me encantaría saber dónde me escuchas, cuando estás manejando, cuando estás en el trabajo, cuando estás a la hora del lunch, en qué momento me estás escuchando. Así es que te voy a encargar que ya sé que vayas a Instagram, a Los Detalles de tu Vida podcast, o me mandes un correo electrónico, detallesdetuvida@gmail.com. Quiero saber dónde es que nos estás escuchando, cuándo es que... Una amiga me acaba de decir que ella a veces me pone cuando se siente triste porque ella se ríe de mi risa. Que ocupa mi risa, está bien, no importa. Pero quiero saber, y me encanta cuando nos escriben en el website, en losdetallesdetuvida.com, hay un pequeño botón arriba, si no lo has visto, que dice envíanos mensaje. Le puedes dar clic ahí y puedes ahí mandarnos el mensaje. Me encanta leerlas, me encanta saber de ustedes y muchas gracias por acompañarnos y estar en esta comunidad. Mi deseo es que cada día aprendamos más a conectar lo que la Biblia dice con nuestro diario vivir, de una manera práctica, de una manera relevante, que podamos ver que las verdades divinas son aplicables del día a día. Y bueno, el día de hoy, en esta temporada, estamos hablando de la mujer cristiana en diferentes contextos, y lo prometido es deuda. Les dije que iba a traer de regreso a mi amiga que andaba visitando por acá por Nueva York, a Diana Epsiba, y es un honor tenerla aquí de nuevo. Si se perdieron el otro episodio cuando hablamos sobre hijos de pastores, regrésate por allá, lo vas a encontrar. Y bueno, bienvenida una vez más, Diana. Muchísimas gracias. Y tengo que aclarar que yo venía a verte a ti primero, esa fue la excusa, y ya después fue lo del paseo a Nueva York. Gracias por la aclaración. La verdad es que el estado de Nueva York es muy bonito, muy diferente. Siempre hemos platicado que en algunas ocasiones hemos platicado en donde nosotros vivimos es muy diferente a la ciudad. Sí, ya me di cuenta. No se parece a la ciudad que sale en las películas, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar a hablar, y el día de hoy vamos a hablar sobre liderazgo, la mujer en liderazgo y específicamente la mujer cristiana en liderazgo. Tú eres coach de liderazgo, además de ser esposa de pastor, además de servir en la iglesia, además de tener 3 hijos, nada más de decir la lista me canso. ¿Cómo le haces? La gracia de Dios. La gracia de Dios, y yo creo que cuando te apasiona algo, cuando amas algo, amas el ministerio, amas el trabajo, amas a tu familia, buscas esa forma de tener un balance sano y de poder ejercer el llamado y lo que el Señor ha puesto delante de ti. Amén, amén. Gracias por... la verdad es que ánimo a todas aquellas mujeres que creen que son las únicas que están súper ocupadas. Ánimo a las mujeres que creen que no pueden servir a Dios porque tienen hijos o porque trabajan. No, nunca uses a tus hijos como excusa para no servir al Señor. Más bien son el motor y lo que de muchas maneras te recuerda el propósito, no solamente como mujer, como madre, como servidora en la iglesia, de formar esta futura generación, ¿no? Que al final del día eso tiene que ver con liderazgo, sí. La influencia que tienes en otras personas. ¿Cuánto más en tus hijos? ¿Crees que todos tenemos algo de liderazgo en nosotros? Porque ha habido personas que dicen, yo soy líder. 100%, es que el liderazgo no se limita a un título. Nunca. No es que yo no soy o yo no tengo una posición o yo no tengo una plataforma. Siempre y cuando tú tengas influencia sobre alguien más, incluso empezando con el liderazgo personal, sin hablar de otras personas, te lideras a ti mismo, la manera en la que tú manejas tu tiempo, en la que administras los recursos que Dios te da, estás liderando tu vida. Y cuando tú extiendes eso hacia otras personas con ese entendimiento de que Dios me ha dado liderazgo y no limitado a un título, sino que surge de esta influencia, surge de esta relación que tengo con personas, y tengo, por la gracia de Dios, la capacidad y el poder de llevar o de mover ciertas cosas, ¿no? A través de la influencia. Sí. ¡Wow! Sí. Pero cuando lo entiendes. Y lo entiendes desde la perspectiva de que eres la creación de Dios. Dios nos diseñó
para hacer influencia. Ujú. Dios nos diseñó para señorear Así es. sobre los animales, Así es. para gobernar. Ese fue el mandato original de Ujú. Dios. Y obviamente por la caída, por el pecado, por todo eso lo hemos perdido, pero entre más crecemos en crecer en nuestra identidad como hijos de Dios, inclusive hasta como creación de Dios para sojuzgar la tierra, Wow. eso es liderazgo. Exactamente. Eso es influencia. ¿Cómo empezó el trayecto de liderazgo en ti, Diana? Desde que era niña, te he contado que mi papá era pastor. Y él toda la vida nos habló de liderazgo. Él toda la vida nos formó con esta mentalidad de que uno tiene el poder de hacer que cosas sucedan. Que uno tiene un impacto en la vida y en las actitudes de otra persona. Que tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de servir tiene una consecuencia, tiene un impacto. Entonces, desde chiquita la palabra liderazgo para mí ha sido bien fundamental por la formación que tuve en una casa pastoral y sobre todo con la educación que mi papá muy específica nos dio con respecto al liderazgo. Qué hermoso. Es increíble la influencia que tienen los padres, Así ¿verdad? es. La presencia o la ausencia de ellos. Y yo me sorprendo de cosas que mi hija sabe de mí, que yo digo, yo no me acuerdo que yo nunca te lo haya dicho, pero ella me dice porque te observaba. Wow. Yo ni siquiera me daba cuenta cuán observadora ella era de verme, ¿no? Y ahora ella vive ahora en su propio departamento y dice, me llama y me dice, Ma, estoy haciendo las cosas igual que tú. Influencia. Allí mismo. Eso es liderazgo. Ajá. Eso es liderazgo, lo que tú dices, no es necesario un título, ¿verdad? ¿Cómo viene a suceder que el liderazgo se da? Entonces, ¿tú empezaste a ejercer liderazgo en la iglesia? ¿Cómo se dio? En la ¿Cómo iglesia. llegamos a ser coach? Sí, en la iglesia 100% fue mi preparación y yo ahora lo veo, o sea, yo años después yo veo y digo, Señor, ¿cómo utilizaste tú todo este tipo de entrenamientos, capacitación, el mismo ministerio? Porque nosotros empezamos a servir desde chiquitos en la iglesia y lo que era darte cuenta de la dinámica relacional, porque mucho de esto tiene que ver con las relaciones, ¿no? Claro. Cómo se da esto de saber manejar ciertas situaciones o ciertas personalidades, observando, obviamente preparándote en el ministerio. Ese fue mi proceso. El Señor me abre puertas ya años después en una empresa en Elkhart, que es una empresa que tiene más de 15,000 trabajadores. Wow. Estamos hablando de una empresa donde han notado y se han dado cuenta que hay que invertir en los líderes, porque la manera en la que los líderes lideran afecta no solamente a un grupo pequeño, sino a toda la gente que está haciendo el trabajo y sus familias aún. Casualmente, digo yo, esta empresa donde estamos en el condado de Elkhart tiene más del 50% de hispanohablantes. Estamos hablando en Indiana, que esto era así como que diferente. Yo sé que en otros estados como este, pues tener la presencia latina siempre ha sido como que parte de... Sí, pero en el Midwest, en el medio oeste, siempre hay menos, ¿verdad? Correcto, Población pero latina. en años recientes esto ha sido un cambio muy, muy drástico y entonces se dan cuenta que necesitan preparar a los líderes latinos que tienen liderando en las líneas, ¿no? Que tienen 15 personas que se reportan con ellos. De hecho, se supervisores. dice... Correcto, todos los supervisores. Sí. Entonces, es allí donde hay la conexión, justamente por el trabajo que yo venía haciendo también en redes sociales. Alguien de la empresa me conoce, me llaman a una entrevista. O sea, eso fue que yo no apliqué para esa posición, yo no la busqué, yo estaba haciendo lo mío en el ministerio, lo que yo estaba haciendo. Y alguien de la empresa me nota, me llama y me entrevistan y en cuestión de 2 semanas yo ya estaba empezando a trabajar para la empresa. ¡Wow! ¡Qué belleza! Es una diosidencia. Una providencia, 100%. Providencia, no hay coincidencias aquí. Dios definitivamente tenía ese trabajo para ti. ¡Qué hermoso! Necesitaban a una mujer latina. Necesitaban una persona que hablara español para desarrollar a los líderes. ¡Wow! Y yo mira, yo antes de que supiera que había empresas que hacían esto, que son raras, por cierto, no son muchas. Claro, me yo a veces hablaba con mi esposo porque siempre nos ha encantado el tema de liderazgo, de desarrollo personal, profesional, ministerial. Y yo le decía, ¿no sería fabuloso que alguna empresa te pagara por hacer esto? Y resulta que tiempo después en esto estoy, ¿no? Y sirviendo a nuestra gente en nuestro idioma, presentándoles temas de desarrollo personal, profesional, capacitación,
el coaching, cómo mantener o cómo liderar en conversaciones difíciles, cómo liderar un equipo, o sea, todo esto, o sea, por la gracia de Dios y la preparación fue el ministerio. Wow, Sí. qué tremendo. Sí. No despreciemos Nunca. las oportunidades que Dios nos da de servir, porque Dios nunca desperdicia nuestro Nunca, pasado, nunca, ni lo bueno ni lo malo. No. Ni lo bueno ni lo malo. No. ¿Y cuántas mujeres como tú hay en esa posición en esa empresa? Fíjate que fui la primera latina en esa posición. Wow. Uno de mis sueños fue que la empresa ofrecía esta capacitación de alto calibre, ¿no? Para los líderes. Y yo dije, necesitamos eso en español. Necesitamos tener todo un día completo de capacitación, sacar a los líderes de las fábricas, traerlos a este lugar, desarrollarlos. Y fue como que esta va a ser mi meta. Y fue como que empezar a tener estos en español para nuestros líderes a nivel regional. Ha sido una de las victorias de mi vida profesional. Ahora ya tenemos a 2 coaches más que hablan español, somos 3. Aún así somos pocos. En una empresa de 15,000 somos pocos. Claro. Pero creo que Dios poco a poco está abriendo esas puertas y está colocando a las personas con el corazón correcto para poder servir a nuestros líderes latinos. Qué tremendo, qué hermoso el impacto que Dios está usándote para crear en el lugar de trabajo. Así es. Y esto me lleva al otro punto, ¿verdad? Nosotros servimos a Dios donde quiera que estamos, no solamente dentro de la iglesia. Y como mujeres, líderes o el liderazgo en la mujer, quiero que sepas que no es algo que te quitas y te pones. No, Lo nunca. mismo el ser cristiana, ¿verdad? No es algo que te quitas y te pones. Realmente tú desempeñando tu trabajo en esta empresa, estás haciendo ministerio. Así es. Así es, pero fíjate que me tomó tiempo entenderlo. Yo pensaba, yo tenía esta mentalidad de que no sé de dónde salió, pero que era el ministerio, era en la iglesia y ya. Te aseguro que mucha gente piensa lo mismo, muchos. Y nunca en la vida imaginé o no me había caído el 20 de que los principios del liderazgo realmente encuentras en la palabra del Señor. Todos los principios acerca del liderazgo, de relaciones, vienen de allí. Entonces, el darme cuenta de eso, de verdad que fue una manera de hacer crecer, de desarrollar aún más el liderazgo personal y el ministerio que el Señor había depositado en mí y entender que no se limita a las 4 paredes de la iglesia, sino que ahora ejerzo el ministerio, fíjate esto, ya no solamente el domingo, sino 40 horas durante la semana. Wow. Porque cuando entiendo que la manera en la que yo me comporto, la manera en la que yo hablo, la manera en la que yo trato a los demás, estoy sirviendo a los demás. Porque acuérdate que el liderazgo es servir. No pretendas ser líder si no sabes servir. Y cuando tú entiendes esto, ¿cómo puedo aligerar la carga de esta persona? ¿Cómo puedo ayudarlo? No solamente es en la manera laboral, sí, pero es en escucharte. A lo mejor es dándote un consejo. Yo tengo la oportunidad y la bendición de que esta compañía donde yo trabajo es Christian friendly, no sé cómo amigable con la fe cristiana. Y de hecho el CEO a mí una vez me dijo, Diana, sé valiente. Si la persona te da la oportunidad y te abre la puerta y quiere orar, ora. Wow. Y tener ese permiso de mi líder, de decir, sabes que este es un lugar donde vamos a utilizar la fe también como una plataforma para desarrollar a las personas, y ese es lo que ellos prefieren, ¿no? De verdad que me ha hecho entender que el ministerio es más allá del domingo. Sí. Y esto no solamente aplica para un coach, sino para todas las mujeres que me están escuchando. Liderazgo, la influencia, si eres ama de casa, estás liderando, la manera en la que sirves, en la que tratas a tu esposo, la manera en la actitud que tienes cuando estás cocinando. Yo una cosa que aprendí, a mí como me molestaba el limpiar el espejo del baño, y siempre era la queja, ¿no? De que, pero ¿por qué me están ensuciando el vidrio? Y yo dije, Dios mío, esto es un acto de servicio, es un acto de adoración, estoy liderando a mi familia incluso en estos momentos. ¿Cómo me ven mis hijos cuando estoy limpiando? Estoy toda molesta y enojada porque chamacos hacen Señor, estoy sirviéndote. Esto es liderazgo también. Entonces ya empecé a limpiar el espejo del baño y yo, Señor, gracias por mis hijos, bendícelos. Empecé a convertir estas actividades como ordinarias en actos de adoración que el Señor, mira, experiencias con el Señor maravillosas que se dieron limpiando la casa. Porque me atreví a pensar que el liderazgo no solamente era hablarle al público, estar frente a en una plataforma, sino eran esos momentos también en casa. Entonces, si tu mamá... influencia. Claro. Si tú estás en casa cocinando, limpiando, ejerce tu liderazgo allí. Si tú sales a una fábrica, ejerce tu liderazgo, tu influencia ahí. Si lo haces en la iglesia, cada oportunidad, cada plataforma que el Señor te da, aprovéchala.
Claro. Aprovéchala para tener esa influencia y sobre todo convertirlo también en un acto de adoración al Señor. Eso es lo más importante, un acto de adoración al Señor. Y fíjate, me estoy imaginándome, a nadie de nosotras nos gusta un jefe enojón, Oh, no. un supervisor que se esté quejando todo el tiempo, que esté enojado, que nada le parezca bien. Nunca me había puesto a pensar hasta ahorita que estabas hablando, esa jefa soy yo cuando estoy en la casa Así es. limpiando o cocinando y estoy enojada, quejándome. Soy esa supervisora que no me gustaría tener. Claro, claro. Que Dios nos dé la gracia 100%. de decidir cambiar, porque es una decisión. Y en ese momento el Espíritu de Dios te iluminó y tú decidiste convertirlo en un acto de adoración. Puede ser que la gracia de Dios esté ahí para ayudarnos y podemos decidir desaprovechar esa gracia y no cambiar la perspectiva. Fue una renovación de mente. 100%, porque al final del día tú puedes limpiar el mismo baño, hacer la misma comida, lo que vas a hacer, viéndolo como una carga, una penitencia, ¿por qué estoy haciendo esto? La queja, o puedes utilizarlo como una oportunidad del Señor. Esto es lo que tengo, es el recurso, es el tiempo que tú me estás dando en este momento. ¿Cómo puedo transformarlo en esa experiencia y, como decía, en ese acto de adoración con el Señor? Ahora, eso no significa que como mamás o como líderes no van a haber sus momentos de una conversación seria, de esta es la disciplina, estas son las cosas. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que la forma en la que tú lideras. La actitud del corazón. 100%, porque yo le puedo enseñar a mis hijos a ser limpios gritándoles. O les puedo enseñar a ser limpios dentro del respeto y dentro... ¿Qué van a recordar? O sea, a veces por enseñarles una cosa, les desenseño por mi mala actitud. Correcto. Entonces, tienen que ir las dos cosas de la mano. Sé la supervisora que quisieras tú tener. Sí. Sé la jefa que quisieras tú tener. Y no es para nada fácil, pero para eso tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en nosotros, y por eso nosotros podemos tener y desarrollar y ejercer este fruto del que casi no hablamos. Así es. Que es el control propio. Pues sí, el amor, el gozo, la paz, eso sí como que... pero el control propio. La capacidad de decir, no grito, no hago esto. O sea, ¿cómo manejo esta situación? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. No tengo que actuar basado en mis emociones o dejándolas que se... desordenadas. No, puedo vivir mis emociones, sí. No estoy hablando de esconderlas, pero estoy hablando de reconocerlas y de incluso saber cómo presentarlas al Señor y decir, esto es lo que estoy sintiendo, Señor. Esto no está bonito, esto se siente así, Señor, pero en medio de esto... quiero alabarte, quiero adorarte, dame la sabiduría. Santiago es uno de los versículos que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y eso ha sido como que, Señor, necesito sabiduría. Señor, ¿cómo manejo esta situación? ¿Cómo hablo de este tema? ¿Cómo le digo a mi hijo? ¿Cómo le digo a mi hija? Una dependencia total del Señor. Sí, así es. Me voy a regresar un poquito. Muchas gracias. Fueron muchos nuggets de oro ahí. Si necesitan regresarse y volverlo a escuchar, háganlo, porque es importante que sí entendamos que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el poder que tenemos. ¿Cómo, si verdaderamente creyéramos eso, cómo cambiaría la forma en cómo vivimos, actuamos y pensamos? Si creemos que Jesús fue resucitado de los muertos y ese es el poder del Espíritu de Dios que tenemos en nosotros, ¿te imaginas el impacto? Sí, el cambio. El cambio. Y me voy a regresar un poco a cuando hablaste de que liderazgo es servir. Habrá personas que tienen diferentes conceptos de liderazgo o que han experimentado liderazgos, entre comillas, ¿verdad? Dictadores o que aplastan, que controlan, que dominan, que dañan y a lo mejor ni siquiera tienen un concepto correcto de lo que el liderazgo es. Bíblicamente hablando, ¿qué piensas? ¿Cuál crees tú que es el concepto de liderazgo? Mira Jesús. Mira Jesús. Cómo amó, cómo sirvió, cómo lavó los pies de sus discípulos. Como siendo Dios no se aferró a su título y su posición, sino que se hizo como uno de nosotros y sirvió y dio su vida por nosotros. Y el mayor ejemplo que vamos a tener siempre va a ser el de Jesús. Cómo fue su actitud y cómo fue su trato hacia los demás, cómo se detuvo cuando veía una necesidad, cómo dio su tiempo y estaba presente, y cómo trataba. O sea, ese es el, ¿a dónde más vas a buscar? Ahí está el mayor ejemplo en Cristo.
Sí, de ahí la definición de que liderazgo es servicio. 100%. ¿Verdad? Y la influencia. Ujú, ujú. El hecho de que uno sirva, es que a veces se conflictúan, ¿verdad? Los conceptos que la cultura nos ofrece, ¿no? Oh, si soy un siervo, soy un sirviente, valgo menos, soy menos que. Claro. Pero en el reino de Dios el concepto es completamente volteado, al revés volteado. Así es, así es, así es. Y entonces te das cuenta que el servir a los demás, que la manera en la que tú, no solamente es lo que haces, sino la actitud con la que la haces también. Cuando van esas dos cosas de la mano, o sea, ese es el verdadero liderazgo, cuando te atreves a servir al Señor y a servir a los demás. Y finalmente ese es el más grande mandamiento. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la definición. Súper bien resumido todo, May. Qué tremendo, ¿verdad? A veces lo hacemos más complicado de lo que es. Es que el ser humano es tan complicado y a veces somos tan orgullosos y a veces nuestras propias inseguridades, tantas cosas que nos llevan a, pensamos que por tener un título podemos maltratar, podemos gritonear, podemos hacer. Si tú estás lidiando con un líder de ese tipo, pues no necesariamente le voy a decir líder, ¿verdad? ¿Qué desafío tan grande? Qué desafío tan grande estar con una persona que no ha entendido. Y sobre todo en el mundo. Del mundo te esperas, pues, ¿qué no puedes esperar del mundo que no conoce a Cristo, que no sabe la manera de realmente liderar? Que hay a lo mejor jefes en el trabajo que son jefes, no líderes. Pero cosas así en la iglesia no deberían de suceder. Cuando entendemos realmente que liderar es servir, el trato a los demás debería de cambiar. Sí. Y sin embargo sucede. Y quiero animarte si has sido una mujer que ha sufrido abuso dentro de la iglesia por alguien en una posición de dominio, de control. Quiero decirte que hay esperanza. Y algo le comentaba esto a otra persona en esta semana, algo que a mí me ha enseñado y me ha ayudado mucho a tener este sentido de responsabilidad, es saber que algún día yo me voy a presentar delante del trono de Dios y Él me va a llamar a cuentas por todas las personas que me dio el privilegio y el honor de poner bajo mi cuidado, bajo mi influencia. Y yo voy a rendir cuentas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y no lo pienso desde la perspectiva de tener un miedo desordenado, pero sí en inglés se dice it's sobering, ¿verdad? Me hace recapacitar ¿cómo voy a tratar a aquellas personas a las que Dios me ha dado el privilegio de tener influencia sobre ellas, de tener un tipo de liderazgo sobre ellas? Y más seguido que no, me he encontrado con personas que han estado bajo otros liderazgos o pastorados o lo que sea, donde desgraciadamente hay falta de madurez, falta de entendimiento, falta de conocimiento, no sé qué es lo que sucede. Y ha habido dolor. Pero quiero decirte que puede haber restauración, que puede haber sanidad, que no tienes que renunciar a tu fe. Tengo una chica que estoy aconsejando ahora y estaba glorificando a Dios por la vida de ella. Ella vivió diferentes tipos de traiciones en una iglesia y ella dejó la iglesia por un tiempo, pero dijo, el Espíritu de Dios no me permitió abandonar la iglesia y regresó a congregarse en otro lugar. Y ahora que estamos tratando de fondo toda su situación, yo le decía, bendito sea el nombre de Dios que te dio la gracia y la capacidad de distinguir entre el amor de Dios para ti y el error y los pecados de esta persona, ¿no? Que tenía esta influencia y este liderazgo. Y a veces no siempre se da. Entonces, si eres una persona que ha experimentado esto, quiero decirte que el amor de Dios no ha cambiado para contigo. El amor de Dios no, la iglesia falló, el pastor falló, quien se haya fallado, pero el Señor es fiel y Él puede restaurarnos y Él puede libertarnos de cualquier opresión que ese tipo de influencias haya traído, ¿no? Y la verdad es que ya cuando lo vemos desde la perspectiva de que Dios nos va a llamar a todos a cuentas, hasta te da compasión. Ese tipo de personas, ¿verdad? Que llegan a tener una influencia
opresora sobre otro grupo de personas y dices, Dios tenga misericordia, ¿no? Y Dios pueda abrir los ojos y traer a un cambio, ¿no? Sí. Porque es un privilegio cuando estamos en un nivel de influencia. Y yo creo que todo ser humano tenemos un nivel de influencia. Sí. Es parte de la naturaleza con la que Dios nos creó. Todos. En el caso que mencionabas de esta persona, el discernir, esto no me define, yo puedo regresar, pero también no regresar al mismo lugar. Es importante. Buscar la sanidad también en ese sentido también, que es tan fundamental. Claro, cada escenario es diferente, pero qué bien que esta persona pudo restaurar su relación con el Señor dentro de un ambiente sano. Sí, al menos mucho más sano, ¿no? Y volvemos al punto, nunca vamos a estar en una posición de criticar, juzgar, condenar, ni siquiera un liderazgo pastoral, ¿no? Porque no es nuestra posición, o sea, lo que Dios nos ha llamado, pero sí te da compasión y sí dices, Señor, no permitas, ¿verdad? Que se cause más daño, más estrago, más dolor. Entonces, hay esperanza. 100%. Hay esperanza. Y bueno, volviendo a nosotras, ¿verdad? El liderazgo al que Dios nos ha llamado. ¿Qué es lo que más disfrutas el día de hoy? ¿Y qué crees tú que es diferente? Yo tengo audiencia de diferentes edades, ¿verdad? En los 20, en los 40, en los 50. ¿Tú crees que va cambiando la forma como uno ejerce su liderazgo? Claro que tiene que cambiar, dependiendo de la etapa de vida en la que estás, ¿no? Y creo que se va poniendo mejor, si te soy sincera, creo que se va poniendo mejor. Estoy de acuerdo. Vas aprendiendo cosas, hay cosas que ya sabes que sí, que no, no se te cambia mucho tu manera de pensar y de ver las cosas. Uno de las cosas que estoy disfrutando más ahorita en esta etapa, mis hijos ya son más grandes, el mayor tiene 24, tengo uno de 21 y la nena tiene 13 años, entonces estoy en una etapa donde estoy ejerciendo más mi liderazgo ministerial y también profesional, porque ya el nivel de cuidado del liderazgo de mami ya es diferente. Ha cambiado. O sea, ya me puedo ir a un viaje con mi esposo, que antes, o sea, porque cuando estaban chiquitos no necesariamente, no era tan fácil. Sí, claro. Entonces creo que me siento más plena en ese sentido, que ahora no hay dolor de conciencia de que no hice, ¿no? Porque cuando mis hijos estuvieron chiquitos, los atendí, fui mamá, estuve con ellos, y ahora es otro momento diferente, entonces me siento más plena, mira, con más edad y más plena. Se pone como el buen vino. Exactamente, cada día mejor. Eso es un clave, aprender a disfrutar cada temporada, el liderazgo que Dios te ha dado, la temporada que Dios te ha dado. Así es. Y yo creo que la raíz de eso es que hemos aprendido o seguimos aprendiendo a disfrutar más a Dios. Si disfrutamos a Dios, si encontramos la satisfacción en Él, todo lo demás... Todo fluye. Fluye, sí. Y creo que en ese proceso de crecimiento y de madurez espiritual es donde uno empieza a disfrutar más al Señor, a deleitarse en Él, a recibir que Él se deleite en nosotros, a recibir ese amor, a disfrutar su amor y por lo tanto todos los regalos que Él nos da, los disfrutamos. Así es. Tengo un episodio, me estoy acordando, que se llama Cómo deleitarte en Dios y sus regalos. Porque puede ser que tengas regalos de parte de Dios, esposo o hijos o una carrera, si eres soltera, es un regalo el ser soltera también. Pero si no te deleitas en Dios, si no disfrutas a Dios, no vas a disfrutar sus regalos. Y ahí está la clave, aprender a deleitarte en lo que es el Señor para ti. Aprender a disfrutar esos regalos que el Señor te ha dado, y creo que con ese entendimiento, no importa la etapa en la que estás, y mira mamá, si eres soltera, si estás estudiando, a lo mejor tienes un bebé en brazos, o sea, a lo mejor ya está aprendiendo a caminar, ya lo estás llevando al kinder, cualquiera que sea la temporada de vida, puedes ser plena. Puedes sentirte feliz, puedes sentirte satisfecha, entendiendo que con Dios, en la medida en la que tú vas confiando en Él, mi esposo tiene este dicho, con Dios se vive mejor. Y así es, dependiendo tu entendimiento de Él, tu vida va mejorando, vives mejor. Sí, definitivamente. No tenemos por qué vivir como esclavos cuando somos hijos. Así es. No hay razón para vivir así.
¿Cuáles son los últimos consejos que pudieras darle a una mujer que está entendiendo esta situación de liderazgo en todos sus contextos? Que integrar esto no nada más en la iglesia, que no se sienta que es líder solo porque dirige la oración en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué sería lo que pudieras animarla para que a ir aterrizando este episodio? Sí. Porque podríamos hablar por horas. Sí, ya me di cuenta que nosotras nos ponen a hablar y hablamos mucho. Pero fíjate que yo creo que te diría, mujer, tienes influencia, tienes liderazgo. En la plataforma, en el lugar, en cualquier etapa de vida donde estés, aprovéchalo. A veces uno desperdicia tantas oportunidades porque estás pensando en lo que viene después. Cuando me case, cuando tenga hijos o cuando haga tal cosa. Y sí, hay que tener metas, hay que establecerlas 100%. Pero al final uno tiene que aprender a disfrutar de este es el día que hizo el Señor. Estos son los recursos, los regalos. Tienes liderazgo, ejércelo. Recuerda, mujer, que tienes mucha influencia en tu propia vida, en la vida de las personas que te rodean. Si eres mamá, tienes influencia sobre esas futuras generaciones. No menosprecies la influencia que el Señor ha depositado sobre ti. Úsala para su gloria. Amén, amén. Muchísimas gracias por haber estado conmigo otra vez. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Diana. Qué bendición tenerte. Me encantó este tema. Y bueno, las espero en los próximos episodios. Nos vemos. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.